muere. A continuación presentaremos ahora una Biblia en latín católica, Antiguo y Nuevo Testamento, con prefacios, editados por los monjes monásticos en el año de 1238. Esta Biblia, escrita en pergaminos y editada por los monjes, fue donada a la Biblioteca Jagellónica en Cracovia, Polonia, ya que se sabía que dicha biblioteca guarda una de las grandes colecciones de manuscritos medievales, incluyendo códices religiosos, textos litúrgicos, Biblias creados o copiados por monjes en la antigüedad. La Biblioteca Jagellónica en Polonia tiene un fuerte vínculo histórico con la Iglesia Católica, fundada en el año de 1364 por el rey Casimiro III el Grande y con la aprobación del Papa Urbano V. Primero, fundación papal. El rey Casimiro necesitó la autorización del Papa para crear la universidad de la que forma parte la biblioteca. Numeral 2. Colección medieval. Los primeros libros y manuscritos guardados trataban sobre teología católica, derecho canónico y filosofía escolástica, donados por obispos y profesores. Numeral 3. Carácter actual. Hoy en día funciona como una biblioteca pública y universitaria abierta a todo público, sin una administración religiosa directa. Imagen fotográfica de una pintura del rey Casimiro III, que nació el 30 de abril del año de 1310 y falleció el 5 de noviembre del año de 1370. Era un gran devoto de la Iglesia Católica, llevaba una vida sana, ayudando a la gente humilde y sencilla, así como a los necesitados, y en una época donde los libros eran objetos extremadamente valiosos, los monasterios se convirtieron en guardianes del conocimiento dentro de sus silenciosas bibliotecas. Generaciones de monjes y dedicaron su vida a conservar y transmitir textos que podían haberse perdido para siempre. La Biblioteca Jagellónica en Polonia tiene un fuerte vínculo histórico con la Iglesia Católica, fundada en el año de 1364 por el rey Casimiro III el Grande y con la aprobación del Papa Urbano V. Ver abajo la imagen de la biblioteca. Los diferentes monasterios, abadías, benedictinos, franciscanos, dominicos, vicentinos, jesuitas, entre otros, así como las monjas misioneras de la caridad, franciscanas, misioneras de María, carmelitas, dominicas, entre otras, estos grandes eruditos, especialistas, traductores del hebreo, griego a latín y las lenguas vernáculas, eran grandes agiógrafos, copistas, grandes autores de la palabra de Yahvé, teólogos, doctores. Hacían las Biblias, salterios, evangelarios, partituras, brevarios, libros de las horas, etcétera, etcétera. Cuando les encargaban una o varias Biblias, ya sea por los reyes, príncipes, duques, lores, grandes hacendados, grandes comerciantes, quienes podían pagar una Biblia,
ya que ellos manejaban las monedas de circulación, pero el oro, y los pobres el maravedí, de cobre o de hierro. Buscaban a los obispos, abades o los responsables de los monasterios y abadías, negociaban el pago, el cual era lo siguiente. Los obispos o sacerdotes no aceptaban el dinero, pero a cambio les harían la Biblia, pero ellos pagarían los siguientes trabajos. Numeral 1. Para hacer una Biblia completa se necesitaban de 300 a 350 ovejas o cabras para sacar los pergaminos. Numeral 2. Les pagarían a los esquiladores, es decir, quitarles las lanas a las ovejas o cabras. Numeral 3. Pagarles a los destazadores para sacarles los órganos internos y ventas de la carne de las cabras o ovejas. Numeral 4. Le pagarían a los curtidores de pieles para obtener el pergamino. Este proceso de curtido de pieles y por las cantidades de más de 350 ovejas se tardaban aproximadamente 11 meses a un año para obtener los pergaminos. Numeral 5. Le solicitaban especies para sembrar y de allí sacar su comida. Numeral 6. Los obispos o sacerdotes le pedían a las personas que encargaban, ya sea las Biblias, salterios, evangelarios, que les donaran las tierras para darles de comer a los campesinos que vivían a sus alrededores, y los pobres para que labraran las tierras y así comer ellos también. Numeral 7. Los que solicitaban una Biblia tenían que sostener todo el tiempo con especies y llaves de corral, que para hacer una Biblia se necesitaban 5 años o más, y el compromiso terminaría del comprador hasta que le entregaran la Biblia, etc. Numeral 8. Así es como la Iglesia Católica se hizo de muchas tierras como propiedades o estados pontificios. Imágenes en grafito de esa época, siglo XII, siglo XIII, donde los campesinos no poseían sus tierras por ser bien pobres. Estos cultivaban las especies de diferentes legumbres que les otorgaban, llamémosles los ricos, que poseían el oro, en las tierras adquiridas por los sacerdotes de diferentes congregaciones, a cambios que ellos tenían que escribir y editar una Biblia para el personaje que se los habían encargado. Ver abajo las imágenes antiguas donde están recolectando frutos y están recolectando legumbres. Imágenes en grafito. A mi izquierda, campesinos segando el trigo, a mi derecha sembrando semillas en las tierras ya labradas. Pinturas en grafito. A mi izquierda abajo, campesinas sacando legumbres de la tierra cultivada, a mi derecha segando el trigo y llevándolo para sacar las semillas. Imágenes pintadas en grafito. A mi izquierda, campesino recolectando de los viñedos las uvas, ya sea para comérselo en sus tiempos de comida como fruta, exprimir para hacer jugo de uva y para hacer los vinos fermentados, guardándolos y utilizarlos en la celebración de la Eucaristía del Día del Señor. Apocalipsis 1:10. A mi derecha, campesinas recolectando las coles, y así comían ellos y los sacerdotes. A mi izquierda, imagen pintada, los sacerdotes cultivando y recolectando sus cosechas sembradas. A mi derecha, campesinos en los cultivos, recolectando y limpiando los cultivos, y al fondo la siega del trigo. Imágenes pintadas a colores de esa época. A mi izquierda, campesinos en los cultivos recolectando las especies para las comidas, y a mi derecha, campesinos disfrutando en comunidad sus comidas de lo recolectado en sus cultivos, las coles, y así comían ellos y los sacerdotes. Pintura realizada en esa época. A mi izquierda, al fondo, que se ve en la ventana, sacerdotes ayudando en la recolección de los alimentos cultivados y compartidos con los campesinos pobres. Abajo, la imagen disfrutando sus alimentos cultivados, y al fondo de la imagen de un sacerdote leyendo en voz alta. Durante la comida se le llamaba el lector de mesa o semanero, y el lugar desde donde se leía el comedor se le conoce como refertorio.
Después de sus jornadas laborales, en la tarde los sacerdotes bautizaban, dando clases a los campesinos, enseñándoles el evangelio diario, y se lo representaban con sus pinturas hechas en los pergaminos. Asimismo les enseñaban a leer y escribir a los campesinos. Pintura a colores, exponiendo a una monja, revisando un salterio y corrigiéndolo para tener las palabras correctas de la Biblia. Sacerdotes agiógrafos, como ustedes lo pueden ver en la imagen abajo descrita, a colores, como expertos en Biblia, escribiendo letra por letra en los pergaminos de pieles de ovejas o cabras, utilizando las tintas que ustedes pueden ver casi al centro, parte inferior izquierda. Pintura realizada al frente de la imagen, sacerdotes como expertos en Biblia, escribiendo letra por letra la palabra de Yahvé en los pergaminos. Al fondo, los sacerdotes revisando tan minuciosamente los pergaminos ya escritos que no tuvieran errores gramaticales o alteraciones de las escrituras, y así guardándoles uno por uno hasta tener la Biblia completa. La paciencia iluminada por el Espíritu Santo a los sacerdotes agiógrafos y copistas, así como los que eran expertos de mezclar los colores usando materiales de esa época, los diferentes canutos de diferentes calibres para las escrituras de las Biblias y las tintas. Ver abajo imágenes. Biblia católica en latín, Antiguo y Nuevo Testamento, con prefacios escritos en los pergaminos, y tienen frente 774 pergaminos escritos, reverso 774 pergaminos escritos, total de 1543 pergaminos editados por los monjes monásticos y monjas en el año de 1238. Los presentaremos en una forma aleatoria los pergaminos. La Biblia, portada del frente con 5 remaches a mi lado izquierdo, a mi derecho guarda delantera, al centro corte delantero, a mi izquierda internamente, como se le llama a la Biblia, al abrirlo guarda trasera, y a mi derecha al final contraportada, parte trasera con 5 remaches. Los escritos en latín de 2 columnas en ambas partes que se están mostrando, tanto a mi derecha como a mi izquierda. En ambos pergaminos que estamos presentando, en la parte superior llevan sus títulos con abreviaturas, en sus paralelos los números romanos con colores, y dentro de su escritura al final de cada párrafo comienzan con la primera letra en mayúsculas, aplicándole los diferentes colores como el rojo y el azul. En la presentación de estos 2 pergaminos, en ambos los sacerdotes hacen resaltar en la parte superior las letras góticas grandes, resaltando párrafos completos que consideran importantes. Llevan sus títulos con abreviaturas, en sus paralelos los números romanos con colores, y dentro de su escritura al final de cada párrafo comienzan con la primera letra en mayúsculas, aplicándoles diferentes colores como el rojo y el azul. Asimismo nos mantendremos en silencio hasta hablarle al final para que ustedes aprecien lo que son las escrituras en latín de estos monjes que lo escribieron y editaron a mano, letra por letra.
católicos cristianos, nuevamente seguimos demostrando con evidencias físicas como la presente Biblia escrita y editada en latín por los eruditos sacerdotes y monjas conocedores en profundidad, la Biblia completa con los 73 libros, siendo esta del año de 1238 en su idioma en latín, ya que era la lengua oficial continental. La historia antigua es nuestra, demostrable y rastreable como la presente Biblia católica. En adición, podemos mencionar salterios, partituras, evangelarios, prontuarios, brevarios, etcétera, etcétera, escritos en los primeros siglos, y llevamos más de 2000 años siendo la verdadera Iglesia católica, que es una, santa, católica y apostólica. Hermanos católicos cristianos, seguimos demostrando históricamente como el presente que las sectas evangélicas Madre in Gringolandia y las protes nunca jamás existieron en los primeros siglos. Siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Asimismo, jamás nunca existieron en los primeros siglos los autonombrados pastoretes sectarios prótex, apóstoles, profetas, pastoretas, que no tienen la sucesión apostólica. Al mismo tiempo, no existe en la historia antigua, primeros siglos, que los autonombrados pastoretes hayan escrito y editado una Biblia, un códex, una tablilla, pergaminos, papiros, evangelarios, salterios, etcétera, etcétera. Esperando que este video sean de su agrado y lo utilicen como evidencias físicas en sus respectivos debates y en sus refutaciones a los sectarines prótex. Nos suscribimos nuevamente de ustedes, atentamente, católicos cristianos. Nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra del ángulo que los constructores desecharon, está cuidando la Iglesia católica como piedra del ángulo. Católicos con Biblia y fuego. A mi izquierda, San Pedro y San Pablo en Roma. El Papa León XIV recibiendo las llaves de San Pedro. La Virgen María intercediendo por nosotros los católicos. Nuestro Papa León XIV teniendo la sucesión apostólica desde los primeros siglos, como vicario de Cristo en la actualidad. Nuestra Iglesia Católica con más de 2000 años de existencia hasta la actualidad. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.